Muy buenas noches para todos los participantes en el 28º Congreso Nacional de Matemática Educativa, que se viste de gala al recibir con los brazos abiertos a un querido amigo de los congresos, a un formador de formadores, a un maestro de quien hemos aprendido muchos. Los que tenemos la dicha de conocerlos, le llamamos doctor Freddy. Freddy, amigo, bienvenido a esta tu casa ahora virtual. Se te quiere mucho en Guatemala. Recordamos que desde uno de los huracanes, una de las tormentas, pues estuviste aquí en tierra guatemalteca y ahora pues te vemos desde el ciberespacio. Te dejamos en uso de la palabra para que compartas con todos los educadores guatemaltecos y de otros países eh, tu producción reciente, porque es una inquietud imparable de contribuir a la educación matemática de todos nuestros pueblos. Amigo, bienvenido a esta tu casa. En nombre del comité organizador, agradecemos el tiempo que nos dedicas. Te dejo entonces en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, querida Mayra. Para mí es un honor, un privilegio poder participar de este congreso, hacia el cual siento un gran afecto y que me ha enseñado mucho. La referencia que hiciste al huracán Mitch, fue para mí una experiencia marcante y contribuyó a ratificar el compromiso que tengo con la formación de profesores en todos los países de América Latina, porque pude ver el nivel de entrega, de compromiso y de deseo de superación de los maestros y maestras guatemaltecos que llegaron allá a la sede del Congreso, aún con sus ropas mojadas, con sus mochilas todavía llenas de barro, algunos de ellos, pero que ni siquiera la fuerza eh, mayor de la naturaleza les impidió a ellos asistir al Congreso en la búsqueda de mejoras para su formación. Esa experiencia para mí fue marcante y contribuyó muchísimo a profundizar el nivel de compromiso que yo tengo con esta misión, que creo ya que a esta altura puedo entenderla como una misión de vida. Y cada vez que yo sea llamado a colaborar, mi respuesta será afirmativa en cualquier circunstancia. Así que, bueno, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Bueno, ya Mayra habló un poquito de mí, eh, eh, con palabras muy generosas. Sé que aquí posiblemente algunos de los compañeros o compañeras que están asistiendo han tenido o me han dado la oportunidad de contribuir con ellos, y a cada uno y a cada una les envío un cordial saludo y un caluroso abrazo. Para hoy he preparado este tema, enseñanza de ciencia y matemática, considerando los desafíos y las posibilidades que tenemos en el contexto humano actual, que está en permanente transformación, más que en este momento esas transformaciones están ocurriendo de una forma vertiginosa. Yo me encuentro en este momento en la ciudad de Ouro Preto, en el estado de Minas Gerais, vinculado con el Departamento de Educación Matemática de la Universidad Federal de Ouro Preto, en donde participo en un programa de posgrado en educación matemática. Me desempeño, como hace muchos años, en la formación de profesores de matemática, y en este momento lo estoy haciendo a través de la administración de una disciplina llamada didáctica del análisis matemático. Aprovecho la oportunidad para informar que mi universidad ha establecido un convenio con la Universidad
de San Carlos de Guatemala para desarrollar una maestría internacional en educación matemática. No conozco los detalles del convenio, pero muy probablemente yo estaré visitando Guatemala en el primer trimestre del año próximo y esa será también una oportunidad para solidificar, digamos, el compromiso y los Una vínculos que excelente siento. noticia. Sí. Entonces ya me tendrán por ahí en vivo y directo. Bueno, este trabajo, déjame ver si consigo que esto pase. Ajá. Este trabajo se refiere a, a un conjunto de reflexiones que he venido realizando y que hablan de unas tendencias emergentes en la formación de los profesores que enseñan ciencia y que enseñan matemática en diferentes niveles. Mi exposición será de una naturaleza un poco general, pero la idea es que pueda generar inquietudes y eh, propiciar un diálogo para profundizar en las ideas. La premisa que sirve de base para esta conferencia, para esta conversación, digámoslo así, son unas ideas de este profesor que trabaja en la Universidad de Oregon y que está considerado como uno de los líderes contemporáneos de la educación en la actualidad. Y él dice que la verdadera excelencia educativa está en la formación de individuos que sean capaces de transformar el mundo y no de reproducirlo. Por eso el subtítulo de la conferencia, porque necesitamos contribuir a esa transformación del mundo para mejor de lo que tenemos actualmente. Y esa premisa, de alguna forma, está en sentido contrario de la educación tradicional y que considera que la naturaleza humana es variada, es múltiple, somos diversos y que los estudiantes de hoy serán los ciudadanos globales del mañana. Esta idea es interesante porque nos permite ir más allá de nuestro contexto inmediato y pensarnos como parte de un gran conglomerado que es la humanidad entera. Y en ese marco de referencia todos estamos llamados a participar y esa participación tendrá mayor efectividad y eficacia en la medida en que nuestra formación esté con una buena calidad. Entonces, en el contexto de ese mundo global actual, han sido identificadas algunas dimensiones que tienen incidencia importante en la formación, las estructuras sociales, las estructuras conceptuales y epistemológicas, la dimensión curricular y pedagógica, las competencias que son pensadas como necesarias para el momento actual y en ese sentido se llama la atención sobre la necesidad de valorizar la formación profesional, mejorar las infraestructuras donde esa formación tiene lugar y al mismo tiempo pensar en la filosofía y la epistemología de los campos disciplinarios con los cuales nosotros nos desenvolvemos habitualmente. Eso tiene incidencia sobre el currículum, sobre la didáctica, sobre la pedagogía
llama la atención sobre la necesidad de conectar la teoría con la práctica, de articular el contenido con los procesos, de integrar las tecnologías en las prácticas cotidianas de la enseñanza, eh, tratar de recuperar las tradiciones y actualizarlas contextualizándolas con nuestra contemporaneidad y al mismo tiempo pensar que en el futuro próximo y no tan lejano, porque ya está aquí con nosotros, las exigencias formativas y los saberes que serán necesarios para un adecuado desenvolvimiento en el contexto de esa sociedad serán diferentes de aquellas que fueron exigidas, por lo menos cuando nosotros estábamos siendo estudiantes. Entonces, estos elementos son importantes y es necesario que se tengan en cuenta a la hora de pensar en la formación de los profesores y en la formación que esos profesores deberán realizar con quienes serán sus estudiantes, porque es una mediación. La formación de los profesores constituye una mediación o una intermediación entre la formación que recibirán sus alumnos en las diferentes disciplinas en las cuales ellos van a desempeñarse. Entonces, esas dimensiones nos generan desafíos. Esos desafíos nosotros los hemos identificado como la necesidad de incorporar o integrar, mejor dicho, la teoría con la práctica y la reflexión sobre lo que son nuestras prácticas de formación. Al mismo tiempo, es necesario que las tecnologías que están cada vez siendo más próximas de nuestros estudiantes, nosotros consigamos dominarlas en el sentido de apropiarnos de ellas y utilizarlas de una manera crítica y significativa en la formación de nuestros estudiantes. Por otro lado, una cuestión que es importante es reconocer que la formación no es una actividad que se pueda desarrollar de manera individual, en solitario o en forma aislada, sino que tenemos que desarrollar procesos, podríamos llamarlo así, de coformación y de heteroformación. Coformación en el sentido de reconocer que nos necesitamos mutuamente, que entre los profesores y las profesoras deberíamos intentar la constitución de comunidades de práctica en la cual todos podamos aprender reconociendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades y aportando cada uno con lo que pueda para el desarrollo conjunto de todos. Por otro lado, es importante que las disciplinas que vayan a ser enseñadas y estudiadas en los programas de formación sean desarrolladas en una forma que permita articular el contenido con la didáctica propia de ese contenido. Y no solamente pensar en preparar a los estudiantes en cuanto a futuros ciudadanos para seguir estudiando en las escuelas o en la universidad, sino preparar para afuera de la escuela, para la realidad. O sea, preparar para la vida en la cual ellos se van a desenvolver y que pensamos que no debe ser solamente contenido, sino que hay valores, hay una ética, hay una moral, hay unos compromisos importantes con la sociedad que no pueden ser ajenos a la escuela. Esto nos lleva a la necesidad de articular formación y ciudadanía, formación disciplinaria y formación ciudadana. En ese contexto, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que, cuáles son
las tendencias que están teniendo lugar en ese marco de referencia global al cual nos estamos refiriendo. Nosotros hemos podido identificar tres. Una de ellas la hemos denominado pedagogías basadas en la evidencia. La otra está asociada con estrategias de enseñanza y aprendizaje propias de los contextos actuales. Y finalmente, y la hemos colocado en la base porque nos parece sumamente importante, son, o es mejor dicho, la aplicación o el uso de los conocimientos sobre cómo es que los seres humanos aprendemos que están siendo proporcionados por las investigaciones neurocientíficas. Cada vez se conoce más sobre cómo es que los seres humanos aprendemos, pero al mismo tiempo que ese conocimiento se incrementa y crece exponencialmente, resulta muy demorado y muy tardía la llegada de esos conocimientos a las prácticas didácticas que se desenvuelven en las escuelas y en las instituciones educativas en general. Entonces, vamos a intentar explicar o compartir con ustedes lo que cada una de estas tendencias significa. Cuando hablamos de pedagogías basadas en la evidencia, nos estamos refiriendo a enfoques educativos que fundamentan las prácticas pedagógicas en datos empíricos sólidos obtenidos a través de investigaciones, en lugar de tradiciones, intuiciones o modas. Esto es sumamente importante porque posiciona a los profesores que desempeñan sus prácticas en las aulas de clase en la posibilidad de articular su trabajo pedagógico con el desarrollo de sus habilidades y competencias para hacer investigación. Por eso es que estas pedagogías basadas en la evidencia colocan el centro en la investigación, en la evidencia científica, en el rigor metodológico, en la contextualización crítica de aquello que se dice teóricamente y contribuye a que las planificaciones y las secuencias didácticas que se pongan en práctica tengan una base científica debidamente comprobada. Y eso articula la práctica pedagógica con la investigación. Y pensando en la palabra que preside esta conversación, eh, articular la práctica pedagógica con la investigación para la transformación. Y eso nos lleva a pensar en lo que serían ciclos de investigación-acción. Esta pedagogía de la evidencia, nosotros hemos identificado lo que hemos llamado 5P de las pedagogías de la investigación. En la primera es la pesquisa, o sea, la investigación a partir de preguntas o problemas que nos hemos planteado sobre ciertos fenómenos y eso nos lleva a generar propuestas que van a ser, van a ser puestas en práctica en nuestras salas de clase. Esto es lo que llamamos un ciclo de investigación-acción. Es decir, a partir de problemas que se nos presentan en las aulas de clase que nosotros denominamos fenómenos didácticos, nos hacemos preguntas y para tratar de responder esas preguntas, elaboramos propuestas pedagógicas, las ponemos en práctica, e investigamos qué ocurre con esas propuestas y de esa manera se genera un ciclo virtuoso de avance, de progreso, de mejora de las prácticas y sobre todo de fortalecimiento de la competencia profesional
de los docentes, los educadores, las educadoras, los procesos. Esta pedagogía de la evidencia tienen algunos conceptos que son importantes. Primero, que el aprendizaje es una construcción que cada uno de nosotros hace por sí mismo, pero contextualizado social y culturalmente. Por otro lado, para aprender es necesario desarrollar una actividad consciente. Debemos ser conscientes de lo que estamos estudiando y de lo que estamos aprendiendo. Y eso nos lleva a la necesidad de desenvolver procesos metacognitivos. Ahí es donde las neurociencias nos ayudan con los conocimientos que sobre metacognición ya se están elaborando. Por otro lado, es importante saber que para aprender un concepto hay un conjunto de acciones que el aprendiz debe llevar a cabo, que pasan por la manipulación, por la expresión oral, por la representación ideográfica y finalmente por la simbolización. Por otro lado, otra cuestión importante y que debe tenerse en cuenta, tiene que ver con la idea de que no todos tenemos los mismos canales perceptivos. Unos somos auditivos, otros son visuales, otros son kinestésicos, etcétera. Y eso nos lleva a la necesidad de proporcionar diferentes tipos de registros en las clases. Hablar, representar, ejemplificar, ilustrar, eh, trabajar con materiales didácticos concretos, etcétera. Porque cada uno de esos modos genera diferentes tipos de registros y cada uno de esos registros proporciona la posibilidad de atribuir significado de aquello que estamos aprendiendo. Y por otro lado, reconocer que a pesar de que el aprendizaje es una construcción singular, él se desarrolla en contextos colectivos. Y allí también las neurociencias nos ayudan con la idea de cognición distribuida, que es un concepto muy importante y esencial para la resolución de problemas. En cuanto a la estrategia de enseñanza y aprendizaje que constituyen una de las tendencias emergentes en este contexto de transformación global que nosotros estamos atendiendo o al cual estamos asistiendo, está la alfabetización en el manejo de información. Esto es lo que algunos llaman el pensamiento estadístico, la transnumeración, etcétera. Y es importante que aprendamos a lidiar con datos, con información, porque con esos datos nosotros podemos tomar decisiones informadas. Otra cuestión importante es la denominada cultura maker, que es la reutilización de materiales y que permite experimentaciones sin tener que realizar inversiones muy elevadas y que prácticamente se pueden llevar a cabo en cualquier contexto. Otra de las estrategias de enseñanza es el aprendizaje basado en proyectos o en problemas o en preguntas, integrando tecnologías. Es lo que yo llamo ABP, aprendizaje basado en proyectos. Esa P puede significar proyectos, problemas o preguntas. Y hay una que implica las otras. Un proyecto basado en determinado fenómeno o problema real, alrededor del cual nos formulamos preguntas y cuya respuesta la buscamos mediante el uso de las tecnologías. Otra cuestión importante, hablando de tecnologías, es el de las simulaciones inmersivas y la realidad aumentada, que también nos permite inclusive llevar a cabo
simulación de situaciones peligrosas, pero con riesgo cero para los participantes, tanto estudiantes como profesores. Y por fin, el uso de las inteligencias artificiales. Eh, no será posible oponernos al desarrollo de la tecnología, y una de las que más impacto está causando en este momento es el de las inteligencias artificiales, y resulta sumamente urgente y necesario que los profesores, vamos a llamarlo así, de la vieja guardia y los nuevos, ya tengan suficiente dominio de estas inteligencias. Eh, ¿En qué consiste, por ejemplo, la enseñanza basada en problemas? Bueno, a partir de problemas complejos, auténticos, relevantes, locales o globales, que permitan integrar los conocimientos, tanto científicos como matemáticos, para desarrollar habilidades de investigación, colaboración y pensamiento crítico. Esta posibilidad de desarrollar proyectos basados en problemas reales permite o genera la posibilidad de desarrollar estrategias de enseñanza transdisciplinares, porque generalmente los problemas reales no son solo problemas matemáticos, o problemas de física o problemas de química, sino que son problemas transdisciplinarios. Eh, Voy a colocar un ejemplo. Preparar un alimento eh, permitiría trabajar física, trabajar química, trabajar matemática, trabajar eh, nutrición, etcétera. Por ejemplo, cuando se enciende la llama de la cocina, ¿qué fenómeno ocurre allí? Si vamos a utilizar agua, ¿a qué temperatura el agua hierve? ¿Qué tipo de alimentos son los que necesitamos para preparar una determinada comida? ¿Cuánta cantidad de cada uno de los alimentos? O sea, ahí en una cuestión cotidiana, estoy colocando un ejemplo exagerado, claro. eh, es posible visualizar posibilidades de trabajo con contenidos que vengan de diferentes disciplinas. Entonces, esto nos llevaría a una forma diferente de organizar el trabajo de los profesores. Otra cuestión que es importante y que nos parece que es necesario que se tome en cuenta es que la enseñanza tiene que ser socialmente comprometida. ¿Y comprometida con qué? Con la democracia y con la justicia social. Eh, Creo que en este contexto de grandes amenazas que la democracia está teniendo en el planeta, es importante que nosotros los educadores, y en esto asumo mi compromiso individual con la democracia. Entonces, esto también puede ser desarrollado en nuestras aulas. ¿Y cómo se puede llevar a cabo una enseñanza socialmente comprometida? Bueno, desarrollando en nuestras clases prácticas democráticas. ¿Y cuáles son esas prácticas? Bueno, prácticas en las que todos puedan participar, en los que todos puedan expresarse, en los que se produzca el diálogo respetuoso de las ideas, así sean contrarias a nuestros pensamientos o a lo que nosotros pensamos, y sobre todo que se acostumbre a las personas a debatir con respeto y basándose en argumentos. Y esos argumentos, como ya lo señalamos anteriormente, provienen de la evidencia científica. Entonces, aquello que dijimos al principio conecta con esto, aquello que parece solamente teórico tiene una expresión concreta en la forma como nosotros desarrollamos las prácticas en nuestras aulas.
Y eso, si nosotros logramos desarrollar eso en nuestras aulas desde muy temprano, estaríamos formando a los futuros ciudadanos para que ellos también sean conscientes de sus derechos y puedan eventualmente defenderlos en el momento en que sea necesario. Otro elemento importante de esta pedagogía emergente está asociado con lo que algunos autores denominan modelado, modelaje, modelación matemática y científica en una perspectiva crítica. ¿Eso en qué consiste? Bueno, consiste en la representación de esos fenómenos sociales, culturales, científicos, ambientales, etcétera, utilizando los conocimientos matemáticos o los conocimientos científicos en general. Es un proceso que tiene una intencionalidad explícita, que se basa en una visión crítica de la ciencia, que está marcado por la reflexión y eso nos ayuda al desarrollo de una conciencia crítica y el fin de cuentas está comprometido con la justicia social. ¿Cómo se desarrolla este modelado matemático y científico crítico? Bueno, a partir de problemas contextualizados y socialmente relevantes, haciendo una reflexión crítica sobre tales problemas, pensando en las posibilidades de cómo se podría resolver y pensando en cuáles implicaciones podría tener la solución o la no solución de un problema real en un momento determinado. Son algunos, que estoy dando notas así bastante generales. Cada una de estas cosas tendría su desarrollo específico. Otra cosa importante es que nosotros ya definitivamente no podemos mantenernos aislados o divorciados de las tecnologías, que entonces la ciencia de la computación nos están invadiendo, digámoslo así, y casi todos los campos que están relacionados con la ciencia y la matemática pueden ser articulados con una contraparte computacional. Y ya son cada vez más los software que ayudan al desarrollo de solución de problemas matemáticos, científicos, etcétera. Y eso nos lleva y nos coloca en la necesidad de nosotros repensar lo que hemos venido pensando durante tanto tiempo, que es la enseñanza, que es el aprendizaje, etcétera, porque probablemente esas conceptualizaciones que nosotros aún mantenemos correspondan a un contexto que ya no está vigente, porque muchas de esas ideas, de esas teorías fueron o surgieron en un momento en que no se tenía el contexto tecnológico en el cual nosotros nos encontramos. Hoy en día están apareciendo en función de la articulación de la computación y de la tecnología con la ciencia, nuevos campos disciplinarios. Ahí les menciono algunos: bioinformática, estadística computacional, quimiometría, neuroinformática, etcétera. Y eso nos permite, en cierta forma, vaticinar que en un futuro próximo, para todos nosotros los científicos de hoy y del mañana, tendrán que tener un uso adecuado y habilidoso de esos dispositivos tecnológicos que cada día hacen cosas asombrosas que eran inimaginables apenas unos años atrás. Entonces ese contexto está demandando mucho flexibilidad en la formación y disposición al cambio, disposición
a desaprender cosas que creíamos que sabíamos y aprender cosas nuevas que resultan imprescindibles, sobre todo porque quienes son nuestros alumnos son alumnos contemporáneos, son alumnos de este momento histórico y ellos están viviendo una cultura muy diferente a la cultura de la cual nosotros formamos parte. Otra de las posibilidades que están surgiendo, como lo señalamos al principio, son estas llamadas tecnologías inmersivas y de simulación, donde se utiliza la realidad virtual y aumentada para crear experiencias de aprendizaje que permiten visualizar conceptos abstractos. Los colegas que están aquí presentes, que manejan estos softwares de geometría dinámica, GeoGebra y otros más, saben de lo que estamos hablando. Muchas de las cosas que no podemos hacer en el pizarrón, con uno de estos software podemos hacer infinitamente más cosas de las que nosotros podemos hacer en el escaso tiempo que nosotros tenemos disponible para nuestras clases. Entonces, básicamente hay tres elementos importantes en esta tecnología que que vale la pena destacar, que es la visualización, que nos permite, como su nombre lo indica, apreciar visualmente conceptos abstractos, la posibilidad de interactuar de múltiples formas con esos dispositivos y examinar eh, inusitadas posibilidades geométricas, algebraicas, abstractas, etcétera, y la posibilidad de realizar experimentos seguros y controlados. Es decir, una cosa que hace algún tiempo resultaba inusitada, como pudiera decirse como una herejía, hablar de una matemática experimental. Entonces, ¿qué es eso de matemática experimental? Bueno, sencillamente, ¿qué pasa si mudo esta variable, si coloco en vez de un triángulo un cuadrado, en fin? Y todo eso se puede realizar con estos software que nos permiten manipular, vean lo que estoy diciendo, que nos permite manipular, entre comillas, estos conceptos tan abstractos como son los conceptos de matemática. Entonces, algunas posibilidades de esta tecnología inmersiva tienen que ver con la posibilidad de crear laboratorios virtuales, de visualizar y manipular conceptos como abstractos, como ya lo dije, y explorar ambientes que no son accesibles de otra manera mediante el modelaje. Entonces, algunas de las cosas que es posible, que son posibles de realizar en estos laboratorios virtuales, es la visualización y la interacción con objetos geométricos tridimensionales complejos. En el pizarrón es muy difícil hacer eso, pero con estos software es muy sencillo. Gráficos de funciones de muchas variables, espacios vectoriales, derivadas, en fin. Son tantas cosas las que se pueden hacer, inclusive representaciones en tercera dimensión, que en el pizarrón son prácticamente imposibles de realizar. Se necesita mucha habilidad para hacer esas representaciones y por más habilidoso que sea el profesor, cuando mucho podrá hacer una o dos, mientras que con estos programas, con estos software, los alumnos pueden hacer N representaciones de las más variadas formas. Y ellos pueden no solamente experimentar, sino también inventar sus propias formas. Finalmente tenemos la neuroeducación, que es la aplicación de los resultados de las investigaciones en neurociencias a la educación.
ya se sabe, o mucho se sabe de cómo es que el cerebro humano aprende y cuáles son los procesos que están implicados en el aprendizaje de la disciplina. Eso nos ha llevado a la conceptualización de lo que algunos autores denominan neuroeducación, que es un campo donde la comprensión de cómo es que el cerebro aprende y cómo es que los procesos mentales se involucran en ese aprendizaje para construir conocimiento, se entrelazan de una manera sinérgica. Esta convergencia nos enriquece teóricamente, pero al mismo tiempo que nos enriquece teóricamente, nos ofrece posibilidades de reorientar nuestras prácticas de aula, procurando que el aprendizaje sea más significativo y más profundo. Entonces, las neurociencias nos llevan o nos plantean que es posible desarrollar una integración transdisciplinar, sinérgica, es decir, que no haya oposición entre una disciplina y otra, sino al contrario, colaboración. Eh, Reconocer la plasticidad cerebral, que es un fundamento epistémico cognitivo. Llamar la atención sobre la importancia de los diferentes tipos de procesos que se desarrollan durante el aprendizaje. Y una cosa que es esencial en estas investigaciones es el reconocimiento de los aspectos emocionales en el aprendizaje. Hay algunos autores que dicen, sin emoción no hay cognición. Es decir, sin emoción no hay el deseo de aprender, no hay el deseo de saber. Entonces, es importante articular cognición y emoción en función de los conocimientos que las investigaciones neurocientíficas nos han estado proporcionando. Eh, Aquí, por ejemplo, cuando se habla de transdisciplinariedad, estamos hablando de una complejidad que permite una fusión dialéctica entre los diferentes procesos que se dan en las diferentes disciplinas, por un lado, pero al mismo tiempo en los diferentes procesos cognitivos, emocionales y epistemológicos que se dan en la persona de quien aprende. Y esto se articula con la persona de quien pretende enseñar. Por otro lado, esta idea de plasticidad cerebral, de que se modifica en función de las experiencias, esta es una idea, a nuestro ver, esencial. El cerebro se modifica y estructura en respuesta a la experiencia. ¿Qué significa esto? Que al estudiante nosotros debemos proporcionarle la oportunidad de participar en experiencias desafiadoras, pero que al mismo tiempo esas experiencias sean agradables, porque de esa forma el desafío cognitivo se asocia con el entusiasmo por el deseo de saber, y eso contribuye al desarrollo del cerebro. Esto lo dice la investigación en neurociencia. Y por otro lado, es importante que los profesores y los propios estudiantes conozcan sus fortalezas en términos cognitivos, que sepan cuáles son los tipos de problemas que les gusta resolver, que tengan conciencia de cuál momento del día para ellos es el mejor para estudiar, cuáles son las cosas que eventualmente pueden obstaculizar sus actividades de estudio, etcétera. Es decir,
autoconocerse por un lado y el profesor también tener idea de cómo es que sus alumnos son, no solamente desde el punto de vista socioeconómico, etcétera, o de otra naturaleza, sino cómo es que ellos piensan, es decir, cómo ellos ajustan sus procesos cognitivos para aprender. Estas son cosas, a mi manera de ver, fantásticas. Y bueno, como lo acabamos de señalar, la enseñanza sin emociones no garantiza el aprendizaje. Y es necesario que se comprenda que los procesos emocionales y el contexto socioafectivo y cultural modulan la cognición y el aprendizaje. Esto es importante. Y fíjense bien, si una emoción es restrictiva, me refiero a emociones que tienen que ver con sustos, con miedos, con sensaciones de peligro, etcétera. Cuando se produce ese tipo de emociones, eh, se genera como una especie de bloqueo en las áreas cerebrales que tienen que ver con los conocimientos. Entonces, algunos autores hablan, se produce como una especie de secuestro cognitivo. Es decir, la emoción supera a la cognición. En ese caso, el alumno se bloquea y no aprende, porque cuando hay una emoción de esta naturaleza, se desencadena el instinto de sobrevivencia y la persona tiende a buscar mecanismos de defensa, a veces inconscientes, para proteger su integridad física. Entonces, todos estos elementos son importantes y no son solamente conocimientos de la psicología tradicional, sino que son evidencias desarrolladas por las investigaciones en el campo de la neurociencia. Y bueno, en función de esas investigaciones y de esos avances neurocientíficos, se habla de una neurociencia cognitiva para aplicarla a una pedagogía socialmente comprometida. Entonces, no es una cosa de una aplicación neutra de los conocimientos científicos, sino que es una utilización, un aprovechamiento de esa evidencia científica para mejorar nuestras prácticas como profesores y para profundizar nuestros compromisos como ciudadanos. En este contexto, ¿cuál es nuestro mayor desafío? A nuestra manera de ver, yo lo escribí de la siguiente manera: construir una educación transformadora basada en la evidencia científica, impulsada por estrategias eficaces e iluminada por los descubrimientos de las neurociencias. Con esta frase, bueno, pretendo sintetizar y resumir lo que ustedes amablemente me han permitido exponerle. Finalmente, este mensaje: con la ciencia y la matemática, nosotros los educadores no solamente estamos enseñando, estamos sembrando las semillas del futuro del país y del mundo. Así que muchísimas gracias por la atención y espero que alguna de las cosas que he compartido con ustedes les haya podido inspirar alguna reflexión. Muchísimas gracias. A ti, querido amigo, muchísimas gracias. Una reflexión bastante profunda y una, pues, conceptualización igual de integradora. Vamos a dar espacio por si quieren hacer dos preguntas. Yo tengo una que me hicieron llegar y dice, eh, ¿a qué se refiere el concepto de justicia cognitiva? Bueno, yo hablé de justicia social, pero justicia cognitiva también lo hemos señalado. Eh, Está asociado con la idea
de que todos los seres humanos tenemos un determinado potencial cognitivo y la sociedad como un todo y los educadores en particular estamos llamados a ofrecer oportunidades y a crear condiciones para que cada uno de nuestros ciudadanos y particularmente cada uno de nuestros estudiantes tenga la posibilidad de desarrollar plenamente ese potencial. Yo uso generalmente la metáfora entre, para explicar esto, comparando un puente con una barrera. La barrera impide el paso, el puente lo permite. Entonces, ¿qué queremos ser nosotros, profesores? ¿Barreras o puentes? Somos barreras en la medida en que obstaculizamos e impedimos el paso. ¿El paso de quién? El paso de esos futuros médicos, ingenieros, profesores, trabajadores, padres de familia, que la sociedad coloca en nuestras manos como la semilla del futuro de nuestro país. ¿Cuáles son esas semillas? Nuestros alumnos, aquellos niños que están en nuestra sala de clase, aquellos jóvenes. Ahí está el futuro del país y nosotros somos depositarios de ese futuro. Entonces, ¿qué será de cada una de esas semillas que la sociedad coloca en nuestras manos? Si somos barrera, cortamos la potencialidad de su desarrollo. Si somos puente, ellos pueden continuar su trayectoria, podrían continuar su trayectoria. Nosotros quedamos como puentes, pero ellos siguen. ¿Cuál es la característica que un puente debe tener? Estabilidad, firmeza, seguridad, etcétera. Y una cosa que los puentes ofrecen es la visión del horizonte. Cuando uno se para en un puente, uno tiene la posibilidad de ver un horizonte. Entonces, nosotros somos esa, esa posibilidad que la sociedad ofrece a cada uno de nuestros alumnos para alcanzar el horizonte que ellos se propongan. Entonces, ¿qué sería la justicia cognitiva? La justicia cognitiva, para sintetizar, es la oferta de una sociedad a través de sus educadores para que cada uno de sus ciudadanos tenga las oportunidades de desarrollar plenamente su potencial cognitivo. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Como siempre, un gran educador. Hemos aprendido mucho. Nos dice que son excelentes reflexiones, muy buena ponencia y te expresamos todo nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y hasta un poquito de envidia por ese lugar tan maravilloso que se ve atrás y que es donde tú vives Sí, y creas. esta es una sociedad, esta es una ciudad que fue fundada hace más de 300 años, mantiene su estructura de la época, es una ciudad considerada patrimonio histórico de la humanidad. Aquí hay verdaderos tesoros de lo que fue la presencia de la colonización portuguesa aquí y al mismo tiempo mucha presencia de lo que significó la esclavitud. Esta es una ciudad de una población predominantemente negra, porque la base económica de la ciudad era la explotación de minas de oro, aunque aquí además de oro hay hierro y muchos otros minerales. Por eso el estado se llama Minas, Minas Gerais, porque tiene minas de diferentes tipos de materiales y de minerales. Gracias por la ilustración.
Te enviamos un abrazo fraterno desde tierras guatemaltecas y cercanas a Guatemala. Que estés muy bien y muchas gracias por todo este tiempo que nos dedicaste. A todos nuestros participantes, por hoy pueden descansar. Mañana temprano vamos a las aulas presenciales. Tenemos una conferencia al mediodía y conferencias por la tarde. Es tiempo de aprender para Sí. poder ver Bueno, resultados. yo quedo a la disposición si alguno quisiera comunicarse después. Puedes compartir con ellos mi correo electrónico y por Muy esa bien, vía podemos continuar el diálogo. muy Así que bien. bueno, muchísimas Muchísimas gracias por gracias. la oportunidad y bueno, buenas noches a todas y a todos. Chao, Buenas chao. noches para todos. Que estés muy bien. Chao.